Teología de la Liberación. Voy a compartir con ustedes la lectura de un resumen que preparé de un texto introductorio para la publicación del libro Teología de la Liberación, Perspectivas, del padre Gustavo Gutiérrez, originalmente publicado en 1971, pero que el padre Gutiérrez prepara una introducción bastante profunda, bastante detallada, en el año 1988, en febrero de 1988, al cumplirse 20 años de lo que fue el inicio de estos temas de la teología de la liberación. Ahora, para iniciar, ¿cómo comprender la teología de la liberación? En breves palabras, toda teología es un discurso sobre Dios. Y el padre Gutiérrez introduce el tema de la teología de la liberación en un contexto histórico muy particular, y es el de Latinoamérica, pensando en los países sobre todo hispanohablantes, aunque también la teología de la liberación tenga autores de habla portuguesa o lusoparlantes, en el caso de los autores del Brasil. Pero en concreto, la teología de la liberación para el padre Gustavo Gutiérrez es un discurso sobre Dios desde las raíces, desde el pensar del pueblo latinoamericano o hispanoamericano, también vale este término. El padre Gustavo Gutiérrez es un sacerdote peruano que para el momento, ahora en mayo de 2024, vive en Lima, bastante entrado en años, pero que sigue dando que hablar, dado sus reflexiones en este libro, Teología de la Liberación, Perspectivas, como he dicho, publicación originaria de 1971. Lo que haré a continuación es una lectura de un resumen, no es un análisis personal, trataré de no hacer comentarios en los que pueda desatinar, sino que me limitaré a leer el resumen de la introducción que se llama Mirar Lejos, que hace el padre Gustavo Gutiérrez en 1988. Mirar Lejos es el título de la introducción a la nueva edición de febrero de 1988, al cumplirse 20 años del inicio de esta reflexión teológica llamada Teología de la Liberación. Con citas del documento de Medellín, publicado en 1968, el autor, es decir, el padre Gutiérrez, realza la transformación a la que está sometida Latinoamérica, una transformación personal, económica y también religiosa. Transformación que es signo del espíritu, pues nos encontramos en una nueva época que aspira a la liberación integral. Estamos hablando de 1988, para situarnos en contexto. El padre Gutiérrez recuerda que su conferencia sobre la teología de la liberación se dio originariamente en Chimbote, una ciudad peruana, en el mes de julio de 1968, en momentos previos a Medellín. Ya desde el inicio, el llamado sentido por este teólogo era el de guardar fidelidad a Dios y al pueblo, porque no se puede separar el proceso histórico liberador y el discurso sobre Dios, es decir, la teología. A 2 décadas de su génesis, esta reflexión latinoamericana ha pasado por una inevitable decantación. Como consecuencia de las críticas, las interpretaciones simplistas y las resistencias de algunos. Esta depuración, también llama el padre Gutiérrez, es evidente, pues no es fácil tratar temas conflictivos con las mejores fórmulas teológicas, además que en todo lenguaje hay búsqueda. Por eso es necesario precisar, mejorar y corregir formulaciones. A 20 años de la publicación de su libro, el padre Gutiérrez es consciente de esto. Ha pasado un tiempo, es necesario precisar, es necesario reformular. Lo dicho en el pasado tiene su validez, pero ahora se presenta con mayor profundidad.
Hablamos de la teología de la liberación. Gutiérrez reconoce que, fruto del trabajo teológico de Latinoamérica, el magisterio ha publicado diversos documentos que advierten sobre el camino a seguir, dejando clara su intención eclesial. Aunado a esto, el autor registra que diversas denominaciones cristianas han tomado el impulso de la liberación luego de una maduración en el mensaje del reino, más que de influencias teológicas, por las realidades de opresión y marginación que existen y que exigen la radicalidad del Evangelio. Se habla de teología de la liberación desde la perspectiva latinoamericana por ser el campo de experiencia del autor, padre Gustavo Gutiérrez, sacerdote peruano. Lugar de su maduración y aportes. Siguiendo las conclusiones de Medellín, la nueva época histórica, entre comillas, es asimilada como un kairos, es decir, un tiempo propicio y exigente de interpelación del Señor, donde se retoman los 3 puntos básicos de esta teología: el punto de vista del pobre, el quehacer teológico y el anuncio del reino de la vida. Número 1. Una nueva presencia. Hay un hecho mayor en la vida de la Iglesia latinoamericana y es la irrupción de los pobres. Esta es la nueva presencia de quienes estaban ausentes: negros, indios, árabes, asiáticos, los países pobres y las mujeres. Liberatis Nuncius, documento magisterial de 1984, reconoce que existe una poderosa y casi irresistible aspiración de los pueblos a una liberación, que es signo de los tiempos, de amplitud universal, manifestada de manera diversa según cada pueblo. La teología de la liberación es la expresión del derecho de los pobres a expresar su fe y no un resultado de sus vivencias. Es más acertadamente un intento de lectura de esta irrupción de los últimos, siguiendo el consejo de San Juan XXIII y el concilio convocado por él. Un universo complejo. La teología de la liberación enmarca su reflexión en la innegable dominación de los pueblos, la explotación de las clases sociales, el desprecio por las razas, la marginación de culturas y la discriminación de las mujeres, lo que constituye la injusta situación de los pobres que pertenecen a una colectividad social. Negar el aspecto intrínseco de la socioeconomía en esta pobreza, el cual necesariamente hay que tomar en cuenta sin olvidar otros temas. Aunque la pobreza significa en última instancia muerte, también se reconoce que la pobreza no consiste solo en carencias, pues ser pobre es un modo de vivir, de pensar, de amar, de orar, de creer y esperar, de pasar el tiempo libre, de luchar por su vida. Este es el complejo mundo del pobre, entre la muerte y la vida, donde la discriminación racial es evidente e inaceptable desde lo humano y lo cristiano. Este racismo ha llevado a la exigencia de los derechos humanos fundamentales. Personajes como Fray Bartolomé de las Casas o Antonio Valdivieso llaman la atención de la Iglesia para desterrar actitudes que posterguen y maltraten a las personas. El futuro de esta teología latinoamericana está fundado en el protagonismo de los mismos excluidos, con énfasis en las mujeres, culturas y razas, desde la apertura a realidades distintas, donde se clarifiquen más los aspectos de estos pueblos. Además, desde el compartir de ideas entre
los teólogos y los protagonistas. Lo más importante es escuchar lo que otros tienen que decir a partir de sus respectivas situaciones. El simplismo, a la hora de analizar a los pobres, fue superándose con los aportes del magisterio de la Iglesia, pues este análisis estructural ha destacado en los esfuerzos de la teología de la liberación, donde se ha buscado tanto describir realidades como definir sus causas. Dicho análisis ha pasado por transformaciones propias del quehacer científico, cuya característica es ser crítico frente a sus supuestos y logros. Aunque la dimensión socioeconómica sea un factor clave de esta reflexión, se tiene claro que es preciso ir más allá, pues el mundo es más complejo que una vaga visión de enfrentamientos de orden ideológicos, por ejemplo, capitalismo y socialismo. Entran al concurso las ciencias humanas, como la psicología, la etnología y la antropología, para que, unidas a la comprensión de las culturas, permitan explicar los aspectos de la realidad, porque la pobreza es una condición humana compleja y no puede sino tener causas complejas también. La teología de la liberación ha usado siempre las ciencias sociales como auxiliares para su análisis. Por ejemplo, el análisis marxista, sin temor a sus aportes y con profunda actitud de crítica y discernimiento, pues estas ciencias suelen presentarse ideologizadas. Resaltamos esto, dice el padre Gustavo Gutiérrez: la teología de la liberación ha usado siempre las ciencias sociales como auxiliares para su análisis, y entre paréntesis, análisis marxista, sin temor a sus aportes y con profunda actitud de crítica y discernimiento, pues estas ciencias, o el análisis marxista, por ejemplo, puede presentarse o suele presentarse ideologizadas. Optar por el Dios de Jesús. La teología busca leer la pobreza desde la palabra de Dios, saber cuál es el significado bíblico de esta realidad que, aunque clásica en el cristianismo, la nueva presencia de los pobres replantea su comprensión. Las reflexiones posteriores a Medellín fijaron tres aspectos importantes. En primer lugar, la pobreza real como un mal no deseado por Dios. En segundo lugar, la pobreza espiritual como apertura a la voluntad de Dios. Y en tercer lugar, la solidaridad con los pobres a la par de la crítica por su situación. Esta es la opción preferencial por los pobres, que vio la luz con el documento de Puebla. Y con preferencial no se dice exclusiva, pues el mensaje cristiano no puede ser mutilado, al contrario, se busca mantener la universalidad del amor de Dios. Solo es necesario precisar quiénes van primero, y quienes van primero son los pobres. La opción de la que se habla tiene su antecedente en septiembre de 1962, cuando antes de iniciar el Concilio Vaticano II, San Juan XXIII expresó: frente a los países subdesarrollados, la Iglesia es y quiere ser la Iglesia de todos, y en particular la Iglesia de los pobres. Este espíritu se reflejó en sucesivos documentos magisteriales y fue usado también por San Juan Pablo II, fruto de la toma de conciencia cuyo protagonismo se puede adjudicar al pensamiento eclesial latinoamericano, a la teología de la liberación. Fue el Papa polaco quien apuntó que de esta opción o amor preferencial por los pobres daba testimonio la tradición de la Iglesia. Optar por los pobres es definitivamente acoger el mensaje gratuito de Dios que elige a los débiles,
Es por tanto una opción teocéntrica y profética. El dominico de las Casas comprendió que la Iglesia no debe olvidarse de los pobres, porque del más chiquito y del más olvidado tiene Dios la memoria muy reciente y muy viva. Fue en este espíritu que la Conferencia Episcopal Peruana aportó para Puebla que los pobres merecen una atención preferencial, cualquiera que sea la situación moral o personal en que se encuentren. Entonces, la preferencia por el pobre no radica en que éste sea mejor religiosa o moralmente, sino por la dinámica de un Dios que hace de los últimos los primeros. Esto, indiscutiblemente, forma parte de la comprensión que la Iglesia en su conjunto tiene hoy de su tarea en el mundo. Un momento de reflexión. La Iglesia latinoamericana, anterior a la nueva presencia de los pobres, hacía teología copiando conceptos europeos que, lejos de los contextos históricos propios, eran afirmaciones abstractas o con la intención de adaptarse sin lograr su objetivo. Este continente, a la hora de pensar, ha procurado mirar fuera de sí y buscar modelos o pautas. Esta situación empezó a cambiar a partir de los años 60, cuando la teología de la liberación se enarbola como un signo de madurez con el apoyo de Medellín, teniendo sus raíces en las comunidades cristianas de base, pues el modo como un pueblo vive su fe y su esperanza y practica su caridad es lo más importante a los ojos de Dios. En el contexto de la posmodernidad, la teología de la liberación reconoce en su interlocutor, que es el pobre, el no persona, es decir, aquel a quien le son conculcados sus principales derechos. Esta premisa en nada pretende hacer de la teología latinoamericana el ala radical y política de la teología progresista europea. No, pues cada una surge en sus ambientes y también América Latina ha demostrado la capacidad de reflexionar autónomamente, sin negar influencias y diálogos que son propios de un mundo en constante y fácil comunicación. La vida de un pueblo. El quehacer teológico es una reflexión crítica sobre la praxis a la luz de la palabra de Dios. En ese sentido, la teología de la liberación comparte la aseveración de Barth, cuando dice que el verdadero auditor de la palabra es el que la pone en obra. En esta inspiración empezaron a surgir de entre los pobres quienes se preocupaban por cambiar las situaciones de sufrimiento vividas. Los mismos oprimidos se convirtieron en agentes de sus destinos. Los cristianos que se involucraron en esto animaron el surgimiento de una reflexión teológica liberadora. Esta solidaridad con el pobre hace eco del shalom evangélico, que es la paz que busca justicia y fraternidad, es decir, instaurar el reino, cuya plenitud se dará en la eternidad, pero que desde ahora puede ser acogido en atención a los aspectos sociales, entre otros. Problemas reales como el racismo o el machismo o la marginación de ancianos y niños reclaman gestos concretos, los mismos que han de evitar brindarse desde un trato impersonal, pues solo desde la amistad con los marginados y pobres se puede dar una verdadera praxis de liberación. Latinoamérica lucha, cree y espera. Es un pueblo en constante oración y de profunda devoción popular. En Asia se hace teología desde la contemplación heredada de las antiguas religiones. En Estados Unidos, la teología negra enfatiza la música religiosa. En el África, las expresiones artísticas delinean el pensamiento teologal. La profunda oración agónica de Jesús
Es, en definitiva, un combate interno por la vida. Ante los infortunios de la vida que sufren los pobres, la teología de la liberación no propone un espiritualismo como refugio, pero sí defiende el dualismo práctico de la solidaridad con los pobres y la oración. Esta es una manera de ser cristiano, vivir en compromiso y oración. Esto es la teología de la liberación, seguir a Jesús, estando insertos en la vida del pueblo como Él lo hizo. En lugar de una reflexión. Revelación e historia, fe en Cristo y vida de un pueblo, escatología y práctica constituyen el círculo hermenéutico. El desafío de la teología pasa por responder a las exigencias del Evangelio desde la fe, esperanza y caridad, que dinamiza la práctica cristiana, corrigiendo las desviaciones de quienes actúan políticamente desde la inmediatez, pues sin compromiso permanente con los pobres, se está cada vez más alejados del mensaje de Cristo. Primero es la fe y después la teología, porque creemos para comprender. Este proceso se hace dentro de la Iglesia, guiados por los carismas de profecía, gobierno y magisterio. La fe expresa oración y compromiso. La reflexión teológica viene después, leyendo con discernimiento la palabra de Dios, la praxis cristiana, teniendo siempre como fuente la verdad revelada, el depósito de la fe. La ortopraxis y la ortodoxia apuntan hacia la correcta reflexión de la práctica a la luz de la fe. El padre Gustavo Gutiérrez se plantea acá una pregunta que viene mucho al contexto donde me encuentro yo actualmente. ¿Cómo hacer teología durante Ayacucho? Esta es una interrogante de la reflexión teológica de la liberación, pues Ayacucho fue sinónimo de desprecio, sufrimiento y muerte del pobre. La teología, como discurso sobre Dios, busca responder a la incógnita por el amor de Dios en las situaciones marginales de los pueblos. Peruano, como lo es el padre Gutiérrez, ha citado a sus connacionales como Huamampoma de Ayala, Vallejo, Mariátegui y Arguedas, pues estos autores, según el padre Gutiérrez, vivieron a fondo el momento que les tocó y además supieron expresar el alma nacional india y mestiza. Y la teología debe estar en diálogo con las culturas, pues un pueblo que conoce el pasado de sus sufrimientos y esperanzas está en mejores condiciones para reflexionar sobre el presente y para enfrentar el tiempo que viene. La teología de la liberación, como cualquier otra teología, habla con acento propio y es el dejo característico de los pueblos de donde ha salido, así como la teología europea tiene su propia manera de hablar de Dios. Particularidad no significa aislamiento. Por eso, al tener una identidad y maneras propias, se reconoce que el fruto de esta reflexión no puede ni debe ser aplicado automáticamente en lugares de donde no ha salido. La teología de la liberación no es una receta, pero de seguro puede tener alcance universal en cuanto a discursos sobre Dios, no apuntando hacia la uniformidad, pero sí hacia la unidad verdadera. Amigos de la vida, la vida es la última palabra de la historia y no la muerte. La resurrección de Cristo nos lo recuerda. La Iglesia, que predica el reino de amor y justicia, tiene en esta teología de la liberación la misión de evangelizar en la historia propia de Latinoamérica. Esta es la perspectiva inicial, su constante preocupación y su alimento. Y en los últimos años ha ganado espacios nuevos
y presencia que antes no tenía, pues la opción preferencial por los pobres, aunque ha generado resistencias, en conclusión, ha despertado un antes y un después en la Iglesia latinoamericana. Liberar es dar vida. La experiencia latinoamericana ha visto la salvación de Cristo en clave de liberación y ha hecho de esta la médula de su evangelización. Esta liberación se puede distinguir en 3 niveles. Liberación de estructuras socioeconómicas, liberación interior que constituye un hombre nuevo y la liberación del pecado que va a la fuente de la injusticia social, polo orientador del proceso global de liberación que apunta al desarrollo integral de Populorum Progressio de San Pablo VI. Los obispos peruanos supieron precisar una idea fundamental sobre la concepción de la historia de la salvación, como el conjunto de acciones divinas y acciones humanas. Estas, en cuanto a respuesta a la iniciativa de Dios, a los designios divinos. Es en esta historia donde los hombres tienen la libertad de decir un sí o un no a la salvación de Dios. Por ende, la teología de la liberación quiere decir también teología de la salvación gratuita de Dios, sin yuxtaponer lo político y lo religioso, sino abarcando incluso una antropología que sitúe a una nueva concepción del hombre. Por el camino de la pobreza y del martirio. En el espíritu del Concilio Vaticano II, en pensar la evangelización de los pobres como eje primordial, se ve el aporte del cardenal Lercano. Arguye que la Iglesia debe ir por los caminos de la pobreza como el Señor. Evangelizar es anunciar con gestos y palabras la liberación de Cristo. Esto es tarea de toda la Iglesia, desligándose de poderes económicos y políticos, en total independencia y sin privilegios. La Iglesia de los pobres en Latinoamérica se ha ido fortaleciendo con las experiencias de las pequeñas comunidades de base que han hecho más cercano el Evangelio a los pobres y los pobres al Evangelio. Lo que ha permitido descubrir que los pobres llaman constantemente a la conversión, además de vivenciar los valores evangélicos de solidaridad, servicio, sencillez y disponibilidad para acoger el don de Dios. Dentro de la misma Iglesia ha habido experiencias de incomprensión al llamado de esta reflexión, pues hay quienes se han sentido amenazados en sus intereses o quienes abiertamente han ganado la excomunión por no acatar las elementales exigencias del Evangelio en detrimento de los derechos humanos de los más necesitados, amenazando la comunión de la Iglesia, que es don de Dios, vocación y tarea a la vez. Desde la eclesiología se han preguntado si es que la Iglesia pierde su identidad en la opción preferencial por los pobres, pero de ninguna manera es así, pues la solidaridad con los más pobres fortalece la identidad eclesial como signo del reino al que están llamados los seres humanos y en el que se privilegian los últimos e insignificantes. Uno de los costos de ser iglesia de los pobres fue el martirio, por ejemplo, de San Óscar Arnulfo Romero en San Salvador en 1980, 8 años antes de que el padre Gustavo escribiera esta introducción que estoy resumiendo. Como también el martirio del beato Enrique Angelelli en la Argentina de 1976. Ellos murieron por dar predilección a los pobres y oprimidos, entregaron su vida por el Evangelio, dando prueba de la coherencia que Él exige. Los que siembran la muerte
se irán con las manos vacías. Los que defienden la vida tienen las manos llenas de historia. Conclusión. La teología de la liberación es una inteligencia de la fe puesta al servicio de la tarea evangelizadora de la Iglesia. San Juan Pablo II dijo de ella que era no solo oportuna, sino útil y necesaria, siempre en comunión con la Iglesia y la tradición. Su novedad viene de la atención a las vicisitudes históricas de nuestros pueblos y a sus vivencias de fe. Es novedad y a la vez una nueva etapa, es decir, continuidad, pues sus raíces están en la Escritura, la tradición y el magisterio, y a la vez está en constante evolución en cuanto a reflexión de la práctica a la luz de la fe. La nueva evangelización planteada por San Juan Pablo II en el 5º centenario de la evangelización de América implica ruptura y cambio de rumbo, pues el anuncio del reino como la vivencia del mandamiento del amor es siempre algo novedoso y ha de afrontarse sin temor para seguir transparentando el rostro de una iglesia latinoamericana pobre, misionera y pascual. San Juan 23 comprendió que no es el Evangelio que cambia, somos nosotros que comenzamos a comprenderlo mejor. De ahí la necesidad de mirar lejos. Frase que da título a esta introducción del padre Gustavo Gutiérrez para la edición, al cumplirse las 2 décadas de la teología de la liberación, cuyo libro, en sus propias palabras, es una carta de amor a Dios, a la Iglesia y al pueblo al que pertenece. Este ha sido entonces el resumen de la introducción Mirar Lejos, que se encuentra en este libro, Teología de la Liberación. Una introducción bastante pronunciada de aproximadamente 60 páginas, en las que el padre Gustavo Gutiérrez, como hemos visto, reflexiona los acontecimientos más importantes de los primeros pasos de esta teología de la liberación. Este libro lo compré, Teología de la Liberación, Perspectivas, y es la edición conmemorativa de los 50 años de la publicación original del libro del padre Gutiérrez. También está este otro libro interesante, Memoria, Presencia y Futuro, a los 50 años de Teología de la Liberación. Es un libro conmemorativo por la publicación del padre Gutiérrez. Y aquí, al final, el último artículo es una compilación de artículos en los que colaboran diversos autores del Instituto Bartolomé de las Casas, como del Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú y el mismo Centro de Estudios y Publicaciones. El último artículo corresponde al doctor Raúl Segarra, quien ha sido mi profesor de filosofía en la Pontificia Universidad Católica. Tiene un comentario titulado La Revolución Prudente, una aproximación a la propuesta de cambio social de la teología de la liberación. No voy a leer el artículo, pero lo menciono porque acá el profesor Segarra explica al personaje, al autor Gustavo Gutiérrez, sacerdote, como un hombre de iglesia, e incluso lo compara haciendo la antítesis con Martín Lutero, es decir, un reformador. Pero la diferencia es que el padre Gustavo Gutiérrez no busca separarse de la iglesia. Es un hombre de iglesia, es un hombre de magisterio, es un hombre de obediencia. Y este comentario, que lo refleja el doctor Segarra en este libro, se lo escuché también personalmente al arzobispo de Ayacucho, Monseñor Salvador Piñeiro, que conoce al padre Gustavo Gutiérrez. El padre Gutiérrez es un hombre de iglesia, nunca ha buscado caer en ruptura, en excomunión, en cisma. No, todo lo contrario. Desde la iglesia ha pensado, con la iglesia ha reflexionado, y fruto de su reflexión, pues es este libro muy popular, Teología de la Liberación, repito, de la cual he hecho lectura de un resumen de la introducción Mirar Lejos, que escribió el mismo padre Gustavo Gutiérrez. Más adelante veremos si hago un comentario de todo el libro en total,
Esperemos que se pueda lograr. Es bastante largo, es un libro muy bien escrito, con citas, con apartados, pero que de seguro tiene mucho que decirnos. Solo desde el conocimiento de los temas podemos hablar. Si no conocemos la teología de la liberación, es preferible no opinar, porque nos equivocaríamos. Nadie ama lo que no conoce, nadie puede dar lo que no tiene, nadie puede opinar de un tema del que no ha leído antes. Por eso me he limitado solo a plantear grandes rasgos de lo que es esta reflexión sobre Dios desde el contexto latinoamericano.